El acúfeno es una enfermedad del siglo XXI. El acúfeno se podría definir como el sonido del estrés. Y es complejo, porque hay que entender la multicausalidad que tiene. Si no, es imposible poder abordarlo o poder tratarlo. Muchos quieren darle un abordaje o una respuesta solamente unifactorial y es imposible. Esto se remonta a tiempo atrás. Se remonta eh, muchos años atrás y sobre todo se asocia mucho a la aparición de la luz eléctrica. Cuando el ser humano pierde ese ciclo circadiano, esa costumbre de sol, de día y de noche, y pasa a romper ese hábito y el estrés se empieza a acumular por la forma de vida y los cambios que se someten a la población, que son mucho más acusados en el siglo XXI. ¿Qué ocurre? Ese estrés al que estamos sometidos va a generar una sintomatología muy silenciosa y que va a afectar a muchas partes de nuestro cuerpo. Básicamente el acúfeno tiene una producción que es auditiva, muchas veces en una lesión del oído, una pérdida de audición, ya de por sí hay una alteración en las vías nerviosas, que son como unos cables en malas condiciones, y ese chisporroteo de la electricidad, digámoslo con ese ejemplo, es lo que nos va a hacer que percibamos la sensación del acúfeno. Pero todos son autovías de la información. Son nervios que van al sistema nervioso central a llevar esa información y son como grandes autopistas donde esa información se va sumando. Cuanto más vehículos circulen por ella, mayor va a ser la intensidad del acúfeno. ¿Qué ocurre? En nuestro área, en el área de otorrinolaringología, tenemos el oído, en una zona muy inervada, 4 nervios distintos inervan el oído, pero además se suma un punto muy importante que es la articulación temporomandibular, que es la de la mandíbula. Es una articulación que la movemos y la usamos siempre, hasta durmiendo. ¿Qué ocurre? Con el tiempo hay un desgaste. Hay un desgaste en lo que es la articulación, en los cartílagos de la misma, y ese fenómeno de estrés muchas veces focaliza con maloclusiones en la boca, personas que aprietan, lo que es un bruxismo, que tiene varios grados, y al final acaba desencadenando un punto gatillo. Esta información que se genera va vía aferente hacia el cerebro y se suma a la autopista de información que va a través del nervio auditivo, ¿vale? Y de todos los nervios sensitivos que regulan esta zona. Eso va a hacer que nuestro cerebro llegue un momento que se haga consciente de ese sonido. Al principio no le da importancia, es como el sonido de una máquina o de un equipo de aire acondicionado, pero cuando nuestro umbral de confort se altera, es lo que yo siempre digo que es la gota que colma el vaso. La persona emocionalmente empieza a estar mal, está con estrés, está con ansiedad, no descansa bien y ya el acúfeno ya empieza a ser molesto. Eso tiene una serie de grados que se estudian mediante un test. En realidad hay varios tests, pero el que más se utiliza es el THI y el EVA, que es una escala visual. Y ahí nos va a decir la percepción subjetiva del paciente con respecto al acúfeno, cuánto le molesta. Entonces, esta parte es muy importante y sobre todo el concepto de la multicausalidad del acúfeno, ¿vale? Os seguiré hablando en otros vídeos.